Flor Misrachi pregunta hoy con Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacid. Doctor, bienvenido. ¿Por qué la cuarta ola está tan fuerte en Europa a pesar de la vacuna? O sea, ¿por qué a la par de la vacunación se están viendo repuntes tan importantes? Buenos días, Flor. Importante pregunta porque van por delante de nosotros varias semanas. Hay países de Europa que tienen porcentajes importantes de la población no vacunadas. Te doy un ejemplo, Alemania, por ejemplo, tiene 40 millones de personas no vacunadas y en este momento estamos viviendo lo que se ha comentado por expertos a nivel internacional. La pandemia ha cambiado y es una pandemia de personas no vacunadas. Ese es uno de los temas. El segundo tema es que se han relajado las medidas de salud pública y en gran medida en Europa del Este en particular y en otros países de Europa no se utiliza la mascarilla de una manera sistemática como lo hacemos en nuestro país. Y el distanciamiento social es un tema que ha desaparecido en la gran mayoría de los países con actividades en espacios cerrados y grandes aglomeraciones. Hablemos ahora, doctor, de las posibilidades de una cuarta ola en Panamá, tomando en cuenta que nuestros números parecen estar bastante controlados, ¿no? Hay un repunte, Flor, sin ninguna duda, ¿no? Y cuando uno evalúa las 3 olas previas, cuando hemos visto que hay un incremento sistemático, terminamos en una ola. Yo diría que estamos al inicio, podemos mitigarla. Y los elementos que me hacen pensar que ese repunte puede ser importante incluyen, por ejemplo, incremento en el número de casos nuevos, incremento en el número de casos activos. De hecho, desde la semana 18 nunca habíamos tenido más casos activos que casos recuperados. Un tercer componente importante es que hay un aumento del RT a nivel nacional en la gran mayoría de las provincias, excepto la comarca Nove, Gunayala y Bocas del Toro. Todas las demás tienen un RT por arriba de 1. Otro elemento crítico importante es que hay un discreto aumento de los casos positivos. Antes teníamos un rango de positividad de 2.8, 2.9, ahora vemos 3.4, 3.6. Cierto, estamos por debajo de 5, que es lo que la OPS y la OMS indican como control de la pandemia. Sin embargo, hay una tendencia a ese incremento. Y el otro componente es que la tasa por 100.000 personas también se ha incrementado discretamente. Creo que si lo tomamos en conjunto, uno puede decir, hay un repunte, pongamos atención, puede ser el inicio de la cuarta ola y creo que en este mes de noviembre, donde hemos cambiado la dinámica de la interacción social y tenemos un incremento de las actividades y nos quedan todavía un número de actividades importantes, 28 de noviembre, 8 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre, tenemos que dar esa voz de alerta para que estemos preparados y regresemos a lo que ha tenido tanto éxito en nuestro país, que es el uso sistemático de la mascarilla, y hay un número de vacunados pendientes importantes, Flor. O sea que la mascarilla no están pensando en eliminarla ni siquiera en los espacios abiertos, ¿cierto? Creo que no, Flora. Yo creo que en este momento habíamos estimado que quizás en diciembre estaríamos en otras condiciones en relación al uso de la mascarilla. Sin embargo, creo que aquí tú tienes que combinar las medidas no específicas como mascarilla, distanciamiento, evitar aglomeraciones y actividades en espacios abiertos con la vacunación. Y yo creo que no podemos quitar la mascarilla cuando hemos visto que la vacunación se ha estancado, en gran parte porque hemos vacunado a un gran número de personas, pero nos hace falta vacunar a otro número importante. Yo diría que no. Yo diría que si nosotros no regresamos a números más confortables y ese repunte no se controla, yo no iría en la dirección de quitar la mascarilla. Vamos a recordar qué porcentaje de la población está vacunada con 1, con 2 y con 3 dosis. Ahí es bien importante, Flor, que hablemos de lo que los expertos llaman el denominador. ¿Qué número estás utilizando de base? Si vamos a los que podemos vacunar, y solo podemos vacunar a los mayores de 12 años de edad, han recibido una dosis de la vacuna, 89% de la población vacunable, 2 dosis de la vacuna, 79% de la población vacunable. Si vas a la población total, y eso es importante porque ahí es donde hablamos de inmunidad colectiva y el número ha ido cambiando dependiendo de la variante a la que te estés enfrentando. Estamos hablando de la población nacional total, hay 64% de la población con 2 dosis de la vacuna
y hay 72% de la población con una dosis de la vacuna. E importantemente, hay un número importante de personas que no se han puesto la segunda dosis, 335,000 personas no se han puesto la segunda dosis y más del 90-95% es la vacuna de Pfizer. Las personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, más del 99% se han puesto la segunda dosis de la vacuna. Eso es sorprendente porque teníamos dudas de la vacuna y fue abrazada y adoptada, y las personas se han ido a poner la segunda dosis de AstraZeneca, pero no la de Pfizer. 335,000 personas son muchas personas. Los porcentajes de vacunación que publican a nivel internacional, o sea, la data internacional sobre Panamá, publica porcentajes de vacunación mucho más bajos que los que el país está confirmando en Panamá y lo que usted está confirmando en este momento. ¿Cómo hacer para que afuera se reconozcan estos números o para que vayan en la misma línea? Hay un retraso en la comunicación, Flor, esa es una de las razones. La segunda razón, hay que ver qué denominador están utilizando poblacional. Nosotros estamos utilizando la del Instituto Nacional de Estadística y Censo del año 2020, que es una población total estimada de 4.278.500 habitantes. Depende del denominador que utilices, los números pueden cambiar. Creo que eso debe mejorar en la medida que el punto focal de contacto en nuestro ministerio o en el programa de inmunizaciones, que es el punto que está facilitando esta información internacionalmente, ajuste tanto el denominador que se está utilizando internacionalmente como las dosis que estamos aplicando. Sin embargo, yo diría, Flor, que el número oficial lo tiene el programa ampliado de inmunizaciones, es el que revisamos todos los lunes en la mañana, entre 11 y 1 de la tarde en Panavac, y esos serían los números que se revisan una vez a la semana. Va variando en la medida que las personas se vayan vacunando, pero yo diría que todos los lunes tenemos los números totales oficiales en Panavac. Doctor, ¿por qué no están publicando en las estadísticas del COVID el porcentaje de los infectados hospitalizados en UCI y fallecidos que no han sido vacunados? Si esta es la mejor carta de presentación para que la gente se vacune. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida que tú comuniques más información, hay más credibilidad y las personas pueden tomar decisiones. En este caso, te confirmo que el porcentaje de personas que fallecen vacunadas es el 10%. 90% de los que han fallecido en el país son personas no vacunadas. Y de ese 10%, y cuando hablo de vacunación, estamos hablando de personas que completan el esquema de vacunación. Las dos. Exactamente, porque la persona que recibe una dosis que está frente a la Delta tiene una protección de 30%. Básicamente no la podemos tomar en consideración. Y el estándar internacional y que utiliza el CDC en los Estados Unidos y Norteamérica es vacunación completa. Vacunación completa hasta ahora son 2 semanas después de la segunda dosis. Y en ese sentido, 90% de los que han fallecido en nuestro país no han sido vacunados. Del 10% que ha recibido 2 dosis, que ha fallecido, son personas en los extremos de la edad. Mayor de 80 años, que sabemos personas que tienen lo que conocemos como inmunosenescencia, su sistema inmune se hace viejo con él, no tiene una buena respuesta inmune y la vacuna no funciona igual. Personas con obesidad mórbida, personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. O sea, de ese 10%, todos cumplen con o mayores de 80 o con factores de riesgo importantes, como morbilidades. Exactamente. Ok, y esto es en cuanto a los fallecidos, pero en cuanto a los hospitalizados en UCI y casos nuevos infectados. 80% son personas no vacunadas de los que van a UCI. Y una cosa importante, Flor, porque va a haber un incremento de la persona vacunada que se va a infectar y que posiblemente va al hospital. Lógico. Si tú tienes el día de hoy 79% de la población vacunada y la vacuna ha ido disminuyendo su protección contra infección, tú vas a ver más personas vacunadas infectadas. Sin embargo, nota que aún en Los Santos, Veraguas, la región metropolitana, que ha habido un incremento de los casos nuevos, no estás viendo lo mismo en la hospitalización. Tenemos en la terapia intensiva 21 personas y tenemos los últimos números que vi en hospitalización, aproximadamente 120 personas en el hospital a nivel nacional, a pesar del repunte que te mencionaba. ¿Eso qué significa? La vacuna funciona. Puedes infectarte, pero no vas a ir al hospital con alta posibilidad, y si vas al hospital no vas a terminar en la terapia intensiva a menos que tengas alguna de las condiciones que te acabo de mencionar.
Ok, vamos a un cambio, doctor. Volvemos y seguimos andando un poquito en este tema. No se vayan, este es Flor Misrachi pregunta hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacid. En Flor Misrachi pregunta hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacid. Doctor, ¿cómo va el proyecto de hacer vacunas en Panamá? ¿Tienen aprobado el presupuesto? Tenemos el presupuesto. Afortunadamente tuvimos un crédito extraordinario el año pasado de 2.5 millones. Este año, para el 2022, nos aprobaron 2.5 millones más. Hemos identificado el edificio. Estamos haciendo ya el análisis de la reestructuración del edificio que vamos a modificar. Hemos identificado también un terreno dentro de la Ciudad del Saber donde quisiéramos colocar la planta piloto. El Fondo Coreano de Financiamiento está haciendo un análisis de viabilidad para la planta piloto. Y recientemente, Flor, que creo que es positivo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica visitó varios países y han anunciado el interés de tener una planta de manufactura de vacunas en la región, donde creo que nuestro máximo competidor es Colombia, tiene un tamaño más grande, ha producido vacunas en el futuro. Sin embargo, tenemos buenos aliados, ¿no? Tenemos aliados internos como el Instituto Conmemorativo Gorgas, que va a tener un campus nuevo en los próximos años y ahí vamos a colaborar con el Gorgas. Tenemos Indicasat, que está asociado a la Secretaría, y este Centro Regional de Investigación de Vacunas. Colaboradores internacionales, tenemos Baylor College, un grupo liderado por el doctor Peter Hotez, que tiene ya una vacuna para COVID que va a ser autorizada, esperamos que a finales de este año. Tenemos también el International Vaccine Institute en Corea, Texas A&M, y tenemos también en la India BioE, que está produciendo la vacuna del doctor Hotez. Tenemos un equipo y la Ciudad del Saber, que es importante, y el apoyo del Ministerio de Salud, sin el cual no pudiéramos hacerlo. Vamos progresando. La idea, Flor, es que nuestros investigadores ya estén viajando el próximo año a entrenarse internacionalmente en el 22 y que en el 23 tengamos la infraestructura terminada y nuestros investigadores tengan el equipo y hayan comenzado a hacer investigaciones locales. Ahí la segunda fase es la planta piloto, que es una planta mucho más cara, es una planta que cuesta aproximadamente 27 millones de balboa. Y la última etapa, Flor, es la planta de manufactura, ¿no? Que quisiéramos tener la planta de manufactura para producir vacunas para Centroamérica, donde hay 90 millones de habitantes, 1.5 millones de niños nacen cada año en la región centroamericana. Esa ya es una aspiración más ambiciosa y pues estamos levantando la mano al gobierno norteamericano de Estados Unidos de Norteamérica, diciendo aquí hay un proyecto serio que tiene fondos y tiene colaboraciones internacionales robustas. Doctor, la EMA aprobó, igual que FDA, la vacunación para niños de 5 a 11 años. ¿Por qué tenemos que esperar hasta febrero en Panamá para empezar a vacunar a este grupo de edad, que es el que precisamente está causando el hueco en otros países? ¿Eso es una estrategia para amarrar la vacunación a la apertura de las escuelas o Pfizer no tiene la formulación pediátrica para entregárnoslas antes? Buena pregunta, y todas las anteriores. ¿Qué te puedo decir? Hay 514,000 niños entre 5 y 11 años de edad en Panamá que representan el 12% de la población. Y para aclarar por qué esto es importante, ¿por qué los queremos vacunar? Número 1, protegerlos contra COVID. Número 2, protegerlos contra COVID largo, que son las consecuencias que pueden ocurrir contra COVID. Número 3, protegerlos contra el síndrome inflamatorio multisistémico, que es un fenómeno que puede ocurrir en los niños unas semanas después de recuperarse. Y número 4, interrumpir la transmisión de COVID, y necesitamos ese 12% para lograr la inmunidad colectiva. Esa es una parte. La segunda parte tiene que ver con el hecho de que el estudio que indica que la vacuna es inmunogénica, eficaz y segura, es un estudio que se aproxima a 3,000 niños. Nosotros en Panamá, los expertos le han recomendado al PANAVAC, el grupo de expertos, que esperemos a que se confirme la seguridad en los Estados Unidos de Norteamérica en los estudios de vida real. Y hoy vemos, Flor, que hay 3 millones de niños vacunados entre 5 y 11 años en los Estados Unidos. En la última semana se vacunó 1 millón de niños y no ha habido ningún efecto diferente. De hecho, ni siquiera se han reportado todavía miocarditis, y eso nos confirma a nosotros la seguridad. Es el segundo elemento. Queremos confirmar la seguridad.
El tercer elemento, Pero Flor, ya la es confirmaron. bueno, está en proceso de confirmación porque tenemos que esperar la segunda dosis, Flor, que es en donde se ha encontrado en hombres jóvenes algunas complicaciones, 10 por 100.000 de miocarditis. Así que vamos a esperar un poco la segunda dosis para que en Panamá todos estemos tranquilos, serenos y sepa la comunidad que los expertos en este país van a venir con una recomendación cuando la seguridad esté confirmada. El tercer elemento o cuarto, Flor, es lo que tú mencionas, la vacuna es diferente. El vial es diferente, es un tamaño diferente, es un color diferente, la concentración es diferente y ahí nuevamente un mensaje positivo. La dosis es un tercio de la dosis del adulto. ¿Por qué eso es positivo? Porque a menos dosis, muy probablemente, menos efectos secundarios. En lugar de 30 microgramos, que es lo que se está administrando a niños de 12 años en adelante, estamos administrando o administraremos 10 microgramos. Y esa es una noticia buena porque con 10 microgramos la eficacia fue 91% y los títulos de anticuerpos fueron iguales a los que se lograron en personas de 16 a 25 años de edad. Pero pueden mandarnos, Pfizer puede mandarnos en este momento la formulación pediátrica o no está lista para darnos las antes de febrero. Está acordado, las dosis están acordadas, estamos a la espera de 1 millón de dosis de vacuna, deben estar en Panamá en el primer trimestre, en los primeros meses. Y el quinto elemento que tú mencionabas era si estábamos esperando que las escuelas, exactamente. La estrategia no está definida, se están considerando todos los aspectos, centros de salud, policlínicas, puntos fijos, circuitos y escuelas. De hecho, hoy, Flor, estamos, yo diría, pongamos la palabra entre comillas, practicando, porque estamos vacunando en las escuelas presenciales y semipresenciales a los niños mayores de 12 años de edad y la aceptación ha sido muy buena. Y creo que eso nos prepara para la vacunación del niño de 5 a 11 y eso lo pudiéramos hacer en la escuela para complementar también la vacunación de otras vacunas, porque hoy podemos vacunar al mismo tiempo otras vacunas que no estamos aplicando y que pudiéramos aprovechar para fortalecer la cobertura vacunal. Doctor, así que es un poco de todas las anteriores. Hablemos un poquito del espacio entre las dosis. Pfizer recomienda 3 semanas, pero inmunólogos e infectólogos hablan de que es mejor espaciarlas de 6 a 8 semanas. La respuesta inmune es un poco más duradera y la caída de los anticuerpos no se da tan rápido cuando es por más tiempo. En enero o febrero recomendamos extenderlo a 42 días y creo que hubo un linchamiento público porque no estaban de acuerdo en que extendiéramos el intervalo. En Panamá hemos utilizado 4 semanas y creo que eso también ha sido muy bueno porque nos da una mejor respuesta inmune. Sin ninguna duda, Flor, espaciar el intervalo de administración mejora la respuesta inmune, porque la primera dosis madura los linfocitos B y los linfocitos T, van a los ganglios linfáticos y comienzan a montar esa respuesta inmune. Si aplicas la segunda muy corto, no has logrado esa madurez lo suficiente y no logras esa respuesta inmune ideal. Por eso sería mejor espaciar el intervalo. Sin embargo, estábamos en el medio de una pandemia y si tú espaciabas el intervalo demasiado, en el intermedio dejabas a una población un poco desprotegida. Los ingleses lo hicieron, vacunaron con una dosis un gran número de personas, recomendaron 42 días de intervalo entre la primera y la segunda dosis y fueron los primeros en demostrar que a mayor intervalo, mejor respuesta inmune. En este caso, creo que hemos pasado ese charco, como diríamos los panameños, y ahora nuestra preocupación son más incrementar a los que no se han vacunado, que si tú tomas en consideración el total de la población y tomas en consideración el 64% que te dije que se haya vacunado, si tú multiplicas 4.3 millones y la redondeas por los que no se han vacunado, tienes 1.5 millones de personas en el país que todavía no se han vacunado y que son susceptibles. Así que ese es un tema. El segundo tema es el refuerzo, y ahí te puedo decir de nuevo, diferenciemos tercera dosis de refuerzo. Tercera dosis son personas inmunocomprometidas, que hay que ponerle la tercera dosis en los primeros 28 días después de la segunda. Refuerzo son 6 meses después de completada la segunda dosis. Y ahí llevamos, Flor, 150,000 refuerzos. En esta semana que acaba de pasar, acabamos de anunciar extender el grupo de personas que estábamos poniendo el refuerzo, y eso tiene varias razones. Una, interrumpir la infección. Si no te infectas, no te enfermas.
Si no te infectas, el virus no se multiplica dentro de ti y no lo puedes transmitir. Eso nos va a ayudar a interrumpir la transmisión comunitaria. Pero además le manda el mensaje a los no vacunados y a los que no han completado la vacuna que hay un grupo de personas que sí se están poniendo el refuerzo, que están usando la vacuna y que cuando ellos se quieran poner la vacuna, no vamos a tener probablemente todas las dosis que vamos a necesitar. No es que nos estemos quedando sin vacunas, porque tenemos 1.6 millones de dosis en el país, pero hay un grupo de personas que va a ir a ponerse el refuerzo, que hoy, la semana pasada eran 150,000, que yo espero que ahora que se ha expandido y vimos que la reacción al siguiente día fue muy positiva, los que no se han vacunado terminen de convencerse. Creo que doctor, es una manera de vamos a cambio, doctor. Vamos a cambio y volvemos y seguimos hablando de este tema. No se vayan. Ya estamos de regreso. Doctor Barría, ¿la inmunidad va a ser más duradera después del refuerzo o vamos a seguir necesitando refuerzos constantemente? Los expertos esperan que sea más duradera y los títulos son 30 veces superiores a lo que se lograron con la segunda dosis. Se habla de que no antes de un año y quizás mucho más. Doctor, las variantes, la comunidad científica piensa que ya Delta es la última, el virus ya llegó a su techo de mutaciones o todavía pueden surgir variantes en áreas donde no hay mucha vacunación. Lo digo porque esta semana se supo que en Sudáfrica hay una variante nueva. Hay variantes que van a seguir emergiendo, que son variantes de interés. Todavía no nos preocupan si no llegan a ese nivel de variante de preocupación. La Delta puede ser, yo diría, el final del pasillo de COVID-19. Japón esta semana anunciaba que ellos pensaban que las mutaciones que habían ocurrido estaban causando un suicidio del virus. No lo sabemos. África ya se ha vacunado 7% de su población. Pueden emerger, pero yo soy optimista que mientras sea la Delta estamos bien porque no escapa la vacuna. Bruselas propuso el jueves que el pasaporte COVID caduque a los 9 meses de vacunarse si no se recibe una dosis de refuerzo. ¿Está usted de acuerdo? Se está discutiendo y es posible que en el futuro, para que te consideres totalmente vacunado, requieras 3 dosis. Fauci la semana pasada lo estaba mencionando. Países de Europa lo están considerando y creo que vamos en la dirección de que se van a requerir 3 dosis para considerarte totalmente vacunado y no 2. Hablemos, doctor, de los 2 medicamentos anti-COVID de Merck y Pfizer. ¿Cómo estas compañías van a producir a bajo costo para países pobres? Bueno, haciendo colaboraciones con países que producen en India, por ejemplo, Corea y otros países, América Latina, Brasil, México, tienen capacidad para producir este tipo de medicamentos. Buenas noticias, porque complementa la vacuna, no reemplaza la vacuna. El precio hoy se menciona que por esquema internacional es $700 por cursos de 5 días. Esperemos que sea inferior y eso solo se logra colaborando y liberando las patentes, Flor. Y doctor, por último, usted debe saber, no está en su área, pero usted debe saber, ¿qué pasó con el turismo de vacunas? ¿Ha sido un fracaso, un éxito, una incógnita? A ver, creo que quizás nos hizo falta un poco más de comunicación. Otros países lo implementaron también. Era la vacuna de AstraZeneca, que creo que es mucho mejor que algunas que se están poniendo desde el punto de vista de la eficacia y duración de la eficacia en otros países. Sin embargo, no se tuvo, yo diría, que el impacto que nosotros esperábamos. Sin embargo, pues el país está abierto económicamente y estamos creciendo, según entiendo, desde el punto de vista del crecimiento económico, pero yo creo que probablemente una difusión más intensa o haber salido un poco antes, Flor, ¿no? Quizás se demoró un poco. Yo creo que es un tema que hay que discutir, revisar, hacer una autopsia de esa estrategia para ver si pudimos haber hecho algo mejor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con Eduardo Ortega Barría, secretario de Senacit.